Y nosotros seguimos transmitiendo aquí desde la Bousol, aquí en Gascón 1346, en el barrio de Palermo. Hoy tenemos transmisión especial en esta feria del libro viajero. Y ya tenemos otro invitado también sentado aquí con nosotros. Está Agustín Meyer, autor del libro El Sol no te espera. Agustín, te saludamos nuevamente. Bueno, muchas gracias por este espacio y por tenerme acá con ustedes. A ver, con este muchacho vamos a tener para hablar un montón. Vamos a tratar Yo todavía no sé si le creo. No sé si es un libro real o es un libro más novelesco, de fantasía, en donde le mete algún condimento, porque la historia de Agustín es increíble. Es un viaje a caballo que arranca en Buenos Aires y llega a Bariloche. A caballo, 2017. ¿Cuándo fue el viaje? Esto fue el 2016. 2016. Montar a caballo de Buenos Aires a Bariloche. Antes de hablar del viaje, hagamos una previa, ¿no? ¿Dónde arranca este cariño por los caballos, esto de andar a caballo, esto de relacionarte con los equinos? Bueno, mi viejo labura con el campo, digamos, él administra campos en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, y desde chicos siempre somos muchos hermanos, somos 11 hermanos, y siempre nos la pasábamos visitando los campos que él administraba ahí en la provincia de Buenos Aires y demás, así que desde chico que tengo contacto con los caballos, digamos, y siempre me apasionaron. Y antes de arrancar con este viaje, ¿habías hecho otros a caballo? No, acá, o sea, tan largos como este no. Habíamos hecho una caminata cruzando la cordillera, que habían sido 400 kilómetros caminando, con Sebas, con el que hicimos el viaje a caballo, así que esa era nuestra experiencia de viaje de este tipo. 400 kilómetros caminando. Sí. Por el paso de... eso? Fueron 15 días. Por el paso de Cristo Redentor, que es en Mendoza, que es a 4.200 metros de altura. Pero igual con Seba siempre decimos que era más fácil ese que a caballo, porque cuando llegábamos en la caminata te tirabas donde podías y ya, digamos, te ocupabas de vos nada más. Acá en el viaje a caballo llegabas muerto y lo primero que hacíamos era conseguir un lugar para que descansaran ellos, agua, comida, bañarlos. Fuimos en verano que hacía mucho calor, así que y después que terminábamos de ocuparnos de ellos, recién podíamos descansar nosotros, así que... Sí, 400 kilómetros parece mucho, ¿no? Caminando de esta manera. 1.400 y pico, casi 1.500 a caballo, también ha de ser toda una enorme travesía. ¿Cómo fue la planificación de este viaje desde Buenos Aires a Bariloche a caballo? Mirá, fue, digamos, muy sorpresivo cómo nos empezaban a ayudar antes de hacer el viaje. Nosotros teníamos pensado, uno de los hermanos de Sebas vive en Pehuajó, y dijimos, bueno, hacemos una ruta parecida a la de los autos, vamos por las 5, paramos en Pehuajó unos días, después seguimos, y esa era más o menos nuestra idea, hasta que conocimos, medio de casualidad, a un amigo ahora que se llama Enrique Celesti, que cuando se enteró de nuestro viaje nos vino a ver y nos dijo, no, muchachos, no, ustedes tienen que hacer otro tipo de recorrido, eviten las banquinas de la ruta, eviten las grandes ciudades, porque eso es muy peligroso. Así que él nos ayudó a armar una ruta alternativa, que tratábamos de ir más por caminos de tierra y caminos internos que al costado de las rutas, de no meternos en ciudades grandes. Así que ese fue el cambio que nos dio una mano muy grande para armar la ruta de él. ¿Y cuánto tiempo durante el día, no? ¿Cuánto tiempo cabalgaban? ¿De cuánto constaba el día? Quizá empezaban temprano por la mañana por el tema de la temperatura. ¿Cuánto tiempo era? Sí, siempre, o sea, el día que salimos, 28 de diciembre, hacía 40 grados, así que fue una ola de calor tremenda que nos agarró. Así que tratábamos de 4:30, 5 de la mañana ya estar arriba del caballo. A las 11 ya te rostizabas del calor, así que teníamos que parar. Y recién podíamos arrancar de nuevo 6:30, 7 de la tarde, cuando bajaba el sol.
Y entonces hay veces que viajamos toda la noche, por ejemplo, algunos pasos que eran, sobre todo en sur de La Pampa, con el límite con, digamos, en el río Colorado, ahí teníamos que viajar toda la noche porque de día no se podía estar en ningún lado. Muchas veces escuchamos a viajeros que recorren el continente en la famosa combi, en la famosa pan lactal y decimos, ¿pero a cuánto andas? ¿A 60 kilómetros por hora? ¿El famoso pan lactal? Claro, el famoso pan lactal de Scooby-Doo. 60 kilómetros por hora, no llegás más. Bueno, a caballo tenés una velocidad promedio, nos dijiste Sí. algo fuera del aire, pero sí, íbamos al tranco, digamos, que es como un intermedio entre el paso y el trote, que depende de cada caballo, tiene su tranco, ¿no? Pero íbamos en promedio a 7 kilómetros por hora. ¿Caballo propio, caballo pedido a papá? No, los compramos ¿Los antes compras? del viaje. O sea que no había una relación ya cercana con el animal, porque No. imagino vas a compartir un montón de tiempo, un montón de cosas, vas a compartir dificultades con tu amigo que lo conoces mucho y por ahí que en este caso no es un objeto inanimado, Claro. es alguien con quien de alguna manera te tenés que relacionar, porque si no hay un vínculo entre vos y el animal, como que puede ser difícil todo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Algo que nosotros habíamos leído muchos libros de viajes a caballo. El más conocido es el de Gato y Mancha, que es no sé si lo conoce, un profesor suizo que se fue hasta Estados Unidos, hasta New York. Salió desde la rural acá en Sarmiento y se fue hasta New York a caballo. Creo que fue en el 1925, que no había ni caminos ni nada. Wow. Y bueno, él contaba en su libro que los caballos ya digamos, se volvían tan amigos como un perro, digamos, que él no los ataba nunca, que los dejaba sueltos y siempre los seguían. Entonces, investigando un poco sobre este tema, José Hernández, el escribió de Martín Fierro en otro libro, él cuenta que los caballos, digamos, tienen una memoria, él dice que de hasta 7 años, pero una vez que se apegan con el pago, digamos, siempre buscan esa referencia. Y en el viaje, cuando vos lo sacás de su casa, la única referencia que tienen de su hogar sos vos, digamos. Entonces, vos significás comida, agua, alimento, protección. Qué fuerte Entonces, eso, ¿no? no se te alejan, digamos. Me imagino, nada, la relación que entablas con el caballo es tanto como una hermandad, Sí. básicamente, ¿no? Ujú. ¿Cómo es después de despegarte, después de tanto tiempo de viaje junto a él? Mira, durante el viaje ellos digamos, no estaban por ahí, los largamos en algún campo o algo, estaban comiendo tranquilos y cada tanto miraban hasta que nos identificaban dónde estábamos, seguían comiendo, era como que siempre estaban pendientes de dónde estábamos nosotros y también los largábamos en potreros enormes y por ahí aparecíamos y venían, era como que era una dinámica, dormíamos al lado de ellos muchas veces, entonces estaba ese vínculo. Hoy por hoy es como que no, digamos, ya de vuelta en su pago, no es tan así, digamos, por ahí no es que les chiflamos y vienen, pero obviamente te reconocen, pero es como que dentro de la dinámica del viaje tienen un comportamiento distinto que cuando están asentados en su casa. ¿Hubo algún momento en que se presentó algún tipo de dificultad con los animales? Con los animales, sí. Sí. De hecho, digamos, apenas arrancamos, hacía mucho calor y, digamos, nuestra principal preocupación era que no les pasara nada a ellos. Entonces tratábamos siempre de cuidarlos, de estarles muy encima, los veían veterinarios, digamos, siempre estábamos haciéndoles un seguimiento. Y cuando estábamos en el límite de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, nos metíamos en la parte más complicada porque ahí son extensiones, digamos, en las que no tenés nada durante muchos kilómetros, tenés menos pasto, tenés menos agua, y uno de mis caballos había empezado como a perder peso, digamos, como que no estaba, no se había como acostumbrado al ritmo de viaje. Déjame hacer un paréntesis sí. y continuamos con el relato. Mis caballos dijiste porque viajó cada uno con más de uno. Claro, viajamos con 2 caballos cada uno. Ah, ok, ahora sí. Que los íbamos cambiando, digamos. A la mañana arrancabas con uno, el otro llevaba el equipaje, que no era mucho, y después los cambiábamos. ¿Cómo lo lleva? ¿Alforjas, Sí, carrito? unas alforjas, sí. Estabas relatando el
las dificultades que se podían Claro. presentar, que uno lo tenías medio flaco en un momento. Sí, empezó a perder un poco de peso y se venía la parte más difícil del viaje, entonces decidimos cambiarlo para no arriesgarlo. Así que un amigo nos alcanzó otro caballo hasta Cuchillocó, que es un pueblito que queda en La Pampa, y se volvió con el Colorado, con uno de los míos. Así que con ese caballo seguimos. Pero sí, dificultades de todo tipo. En un pueblo, una vez, supuestamente los perdimos durante una tarde. Después nos enteramos de que no los habíamos perdido, sino que alguien habían los afanado? había tomado prestados. Por suerte los recuperamos, pero sí, nos despertamos de la siesta y no estaban los caballos. Y bueno, el dueño de casa dice, bueno, se deben haber escapado. Pero no, como les estaba contando antes, no se escapaban a ningún lado. Y bueno, a la tarde los salimos a buscar y sorpresivamente un lugareño nos dijo que él los había visto los caballos en un campo a 5 kilómetros del pueblo y los tenía perfectamente identificados, así que fuimos a buscarlos y estaban ahí. Y Qué después momento, ¿no? ¿Cómo fue ahí al momento que lo fueron a buscar? Digo, Sí, imagino que en el libro lo relatás con detalle, pero sí. hacenos ahora queremos saber un poquito más. Claro, es como que nosotros dependíamos de los caballos para todo. O sea, nuestro medio, más allá de ser nuestro medio de transporte, era como el vínculo con el que teníamos con ellos era muy fuerte. Entonces, perder el caballo era como que nada. Sí, te secuestraron un amigo. Sí, no teníamos. Así que, y además estábamos casi en La Pampa, entonces no es que bueno, chao, nos volvemos. O sea, no se cortaba el viaje ahí, teníamos que recuperarlo sí o sí. Así que, pero bueno, en esa zona no hubiese sido tan problemático. Más al sur, carnean a los caballos y se los comen. Entonces teníamos que hacer guardias, dormir con ellos, porque es una costumbre un poco más Sí. Pero me habitual. interesa saber esto. Te dijeron, está en esa estancia 5 kilómetros. Llegaste, golpeaste las manos. Usted tiene mi caballo, señor. Claro, No. ¿te hiciste el malo o fuiste ¿Cómo? más mansito? Claro. No, la es que secuencia. fuimos hasta, era efectivamente a 5 kilómetros, era como un potrero, una tranquera abierta, un pastizal altísimo, y estaban ahí, en ese lugar, Ah, sin nadie. sin nadie, y les empezamos a chiflar y vinieron. Y Ah, los fue agarramos bastante- y nos volvimos con los caballos, no fue que Bastante leve. le preguntamos a nadie, pero bueno, después preguntando un poco ahí a la gente del pueblo nos dijeron que al hombre que nos había alertado dónde estaban los caballos tenía un apodo muy particular, que era Fantino, porque era fanático porque vivía de los animales sueltos. Entonces ahí entendimos por dónde venía la mano, así que Está muy bien. Y en el trayecto fueron marcando como ciertas postas, acampaban, iban a hostel, a hoteles, ¿cómo era? Mirá, habíamos armado desde la comodidad de una casa y con una computadora un itinerario muy prolijo en Google Maps, cada 50 kilómetros, que era el promedio de distancia que hacíamos. Y después cuando estás ahí haciendo el viaje, te dicen, no, por acá no puedes ir. Tengo un primo que tiene un campo en tal lado, ¿por qué no van ahí? Entonces fue mutando sobre la marcha. También vos no es una máquina, un caballo, entonces no es que decís, bueno, hago 5 días, 50 kilómetros, al sexto día descanso, después retomo. El primer día íbamos a hacer 50, hicimos 20 kilómetros. Entonces tenés que adaptarte todo el tiempo. Y pasaba algo muy, muy gracioso, que era que como hacíamos distancia de 50 kilómetros, todos se conocían en el pueblo siguiente, entonces nos decían, bueno, Se iban ¿a dónde van avisando. ahora? Sí, vamos a tal lado, ¿tienen dónde quedarse? No, bueno, pará, llamaban a uno, nos esperaban con un lechón por ahí. ¡Qué bueno! Muy bueno. Entonces y por ahí los del pueblo donde nos habíamos quedado se sumaban, se iban en auto, que era un toque, hasta el otro pueblo y nos esperaban ahí. Otras veces no, dormíamos en estaciones de tren, en lugares. Cuánta magia que tiene eso, ¿no? Porque es Sí. conocer cara a cara a la gente del lugar y Ujú. nada, que te reciban con toda esa amistad, ¿no? Sí. Pasan a ser amigos. Sí, y pasa algo que nos fuimos dando cuenta sobre la marcha también, que todo el tiempo nos preguntaban si estábamos cumpliendo una promesa. Claro, porque tiene algo de peregrinación lo que... Claro, y entonces nosotros al principio decíamos que no,
Y entonces empezaban un montón de preguntas. Y después nos empezamos a dar cuenta que se hacen muchos viajes en el interior, cortitos. Viste, no sé, se enferma una tía y dicen, bueno, me voy hasta un santuario de esos chiquitos que hay al lado de la ruta del Gauchito Gil, por ejemplo. Si se cura, nos vamos a ir hasta ahí. O hacen el viaje para que se cure. Entonces la gente está acostumbrada a ver viajeros a caballo, pero de gente que cumple promesas. Entonces cuando nosotros decíamos que estábamos yendo a Bariloche, nos miraban como diciendo, estos dos, ¿qué habrán hecho? que tienen que hacer semejante viaje. Así que ¿Cuánto tiempo duró el viaje? No sé si lo dijiste. casi 2 meses. Casi 2 meses. Ujú. 2 meses que están plasmados en 330 páginas. Claro. Ujú. Y uno, cuando se junta con los amigos a hacer un asadito, a comer unas pizzas o lo que sea, tiene la anécdota que sabe que da resultado, todo el mundo se ríe y garpa hasta para vender el libro. Bueno, ¿cuál es esa anécdota? Qué presión. Y tuvimos un montón de anécdotas muy divertidas, otras no tanto, pero a ver cuál puede ser. Se me da a la cabeza Año Nuevo, que veníamos andando por cerca de Del Valle, que es provincia de Buenos Aires, y íbamos a hacer una parada en una estación de tren que se llama Islas, que viven 6 familias, y en Año Nuevo no había nadie, porque esas 6 familias se habían ido, solamente había una señora que vivía en la estación de tren y había armado un centro cultural ahí. Y nosotros íbamos a parar al mediodía y nos esperaban en otro lugar al día siguiente. Y frenamos al mediodía, la estación de tren estaba abandonada, no había nadie ahí, largamos los caballos, nos tiramos a la sombra y de golpe vemos que viene un auto y era Elba, la señora que estaba ahí en la estación de tren. Y bueno, nos preguntó qué hacíamos del viaje y dónde íbamos a pasar Año Nuevo. Y le dijimos, no sé, en el camino. Y para ella, viste, las fiestas... Era un escándalo que hagan eso, claro. Entonces, no, de ninguna manera ustedes se quedan acá conmigo, viene otra familia a festejar conmigo, que nosotros cantamos folclore, así que vengan, vamos a cantar. Así que nos hicieron toda una comida ahí a la noche en la estación de tren, digamos, como en el salón central de la estación. Y nosotros estábamos fusilados, nos quedamos dormidos. Y terminamos de comer, y éramos 5 personas. Y Elba, la señora, digamos, de la estación, dice, bueno, ahora vamos a cantar. Y nosotros nos imaginamos como que acá, nosotros 4, uno agarre la guitarra y se ponga a cantar. Bueno, van para atrás, traen un amplificador, micrófono, pie, enchufan la guitarra, todo como un show para 200 personas, con equipos, todo, y se pusieron a cantar. Y Para ustedes dos. para nosotros, sí. Qué genial. Y yo me quedaba dormido y Seba me pateaba por abajo de la mesa para que me despertara porque estábamos muertos. Así que, no, inesperado festejar Año Nuevo con una familia ahí en un pueblito, en una estación de tren que viven 6 familias. Así que El sol no te espera se llama el libro de Agustín Mayer. ¿Dónde se consigue? podés conseguirlo en las librerías de Galerna, en Notampuán, que queda en San Isidro, y si no, por Mercado Libre, digamos, en la página lo podemos mandar también. Bien, El sol no te espera, así se llama el libro. Son este viaje a caballo de Buenos Aires a Bariloche. Agustín, un placer. Hay mucho más para preguntar, hay mucho más. Me imagino que muchas de estas anécdotas uno las puede encontrar aquí en estas 300 y pico de páginas del libro. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en estudios.